Ya. Hola, muy buenas tardes. Ante todo, quiero daros la bienvenida a esta sesión de Facebook Live que he convocado en esta tarde. Es una tarde luminosa en Madrid y el objetivo de estar aquí reunido con todos vosotros que estáis ahí al otro lado es el de hablar claro con vosotros y responder a vuestras preguntas. Llevamos ya más de un mes de campaña, pero a pesar de que mis propuestas estaban, yo creo, bien trabajadas y bien construidas y planteadas en el programa, pero estoy seguro de que existen desconocimientos, que existe desinformación, que pueden existir críticas inexactas o incluso tendenciosas, y tengo mucho interés en que conozcáis cuáles son las propuestas que tengo para la universidad, porque a fin de cuentas vosotros, los estudiantes, sois una pieza fundamental en este entramado que es la UNED. Un entramado bien complejo, como ya sabéis, pero sois una pieza fundamental. En mi programa, y los que hayáis entrado en mi web, que por cierto es muy bonita, es una web, yo creo que está muy cuidada y tiene muchas cosas, habréis visto que he dedicado una atención especial a una sección que he llamado Tenemos un plan. Y lo digo así porque es que tenemos un plan para llevar adelante esta universidad. Nuestra universidad, la UNED, es una universidad que es emblemática dentro del panorama español. Tenemos 45 años, llevamos haciendo un montón de cosas por nuestra sociedad española y queremos seguir haciéndolas cada vez mejor. Y es que hay dos prioridades, y esto permitidme que os lo diga antes de que me podáis hacer preguntas concretas. Tenemos dos prioridades en nuestra actuación que son las que hacen que seamos una universidad. Una es apoyar el proceso de estudio y de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y la segunda es generar y construir conocimiento. Las universidades se crearon hace más de 8 siglos y siempre han tenido esta doble misión fundamental. Por un lado, construir conocimiento. Han sido las fuentes de la construcción de un conocimiento que ha hecho progresar nuestras sociedades, que nos ha hecho conquistar el mundo, que nos ha hecho descubrir cosas nuevas, que nos ha hecho servir de un mejor modo a las necesidades de las sociedades que han ido pasando. Y por otro lado, hemos apoyado la transmisión de conocimiento, la formación, el estudio, el aprendizaje de las personas que querían acudir para formarse y para desarrollar o bien su personalidad, o bien su profesión, o bien un conjunto de tareas. Pues muy bien, esa mezcla de atención al proceso formativo de los estudiantes, por un lado, y por otro, de construcción del conocimiento, es lo que nos da nuestro carácter universitario. Hay instituciones que son buenas, que son muy prestigiosas, que están muy bien y que hacen tareas formativas, pero si no generan conocimiento, si no construyen conocimiento, no estamos hablando de universidades. La UNED es una verdadera universidad, lo fue desde su creación y lo sigue siendo. Y yo creo que lo que tenemos por delante es una tarea de cómo acomodamos esta universidad del mejor modo posible para poder seguir cumpliendo esa misión universitaria que en nuestros estatutos está establecida. Dentro de ese entramado, los estudiantes tenéis un lugar muy importante. Este Facebook Live estaba específicamente destinado a estudiantes. Puede ser que haya otras personas que no seáis y que estáis siguiéndolo, y bienvenidos seáis también, pero este Facebook Live yo quería dedicarlo específicamente a los estudiantes. Y tengo mucho interés en responder las preguntas que tengáis, en plantear todas las cuestiones que os preocupan. Así que yo no quiero prolongarme mucho más en este inicio. Quiero nuevamente señalaros la importancia que para nosotros tiene el estudiante, atenderle, darle respuesta a sus necesidades, pero hoy lo que quiero fundamentalmente es escucharos y responder a vuestras preguntas. Así que aquí estoy a vuestra disposición, ya sabéis cómo hacerlo. Tenemos unas cuantas preguntas que nos han enviado al correo y, bueno, pues yo creo que para ir calentando motores podemos empezar, ¿no? Perfecto. La primera es si va a continuar apostando por los centros asociados y por su financiación. Nos la realiza Juan Goñi, estudiante del grado en Historia. Bueno, desde luego mal haría quien dijese que esta universidad debiese prescindir de los centros asociados. En algunos casos hemos oído propuestas que parece que apuntan por eso, pero yo desde luego me parece que es un error, ¿no? Una universidad como la nuestra se ha caracterizado siempre porque junto a la distancia que tenía con los estudiantes les daba un apoyo cercano, y esa mezcla de distancia y cercanía es lo que nos ha hecho distintivos.
Y dentro de ese carácter de cercanía, los centros asociados han tenido y deben seguir teniendo un lugar fundamental, ¿no? Nuestros centros asociados son, a mí me gusta decirlo así, son el pie nuestro en el territorio. Nosotros tenemos los pies en la tierra porque tenemos centros asociados que están distribuidos por todo el territorio. En los centros asociados nuestros estudiantes reciben tutorías, pero también tienen servicios de biblioteca, tienen actividades de extensión universitaria, pueden seguir cursos de formación en idiomas, digamos que ofrecen un conjunto de tareas muy amplias y muy diversas para nuestros estudiantes. Y lo que es más importante, no solo para nuestros estudiantes, para los lugares en los que están ubicadas. En muchos lugares es la manera de acercar la universidad allí donde están viviendo muchos ciudadanos. Entonces, ¿cómo voy a prescindir de los centros asociados? Creo que esta universidad no sería lo mismo sin los centros asociados. Y por cierto, esta universidad se creó con esta riqueza y variedad de centros asociados hace 45 años, pero imagínense lo difícil que sería crear hoy una universidad como esta, con esta presencia territorial en un estado tan descentralizado. Yo creo que es una fortaleza que tiene la UNED que hay que cuidar. Iñaki Murúa Anzola, desde Bilbao, nos envía un saludo y dice que a ver si se potencia la figura del exalumno de la UNED. Sí, Iñaki, me alegro que me hagas esa pregunta, porque además creo que por Twitter y en algunos otros medios ya lo has planteado. Mira, nosotros tenemos ya desde hace tiempo una asociación de antiguos alumnos y la verdad es que ha sido una asociación que ha estado actuando, pero que no logró tener un número de asociados tan grande como a nosotros nos gustaría. Y precisamente por eso hemos estado revisando qué es el modo de funcionamiento. Hemos entrado en contacto con las asociaciones de alumni de otras universidades y hay algunas que están siendo muy activas en esto, ¿no? Y tenemos ideas y ya hemos empezado a sentar algunas bases que si yo recibo la confianza de la comunidad universitaria para continuar siendo rector, tenemos que desarrollar mucho más. Tenemos experiencias españolas y extranjeras de asociaciones de antiguos alumnos, de alumni, como hoy en día gusta llamarse, y desde luego yo creo que tienes toda la razón, estás siendo insistente en Twitter, en otras redes sociales, incluso creo que me has mandado algún correo sobre este tema, no tengas duda de que esta es una tarea que vamos a desarrollar. Nuestras pruebas presenciales también han generado unas cuantas preguntas y Iñaki Zabalza, del grado en arte, nos pregunta si se plantea eliminar la semana intermedia de exámenes. Bueno, yo creo que el sistema... Bueno, de entrada te diré que no, pero en fin, ahora te explico un poquito más, ¿no? Desde luego, el sistema de exámenes que tiene la UNED es un sistema muy peculiar, muy hecho, muy consolidado, y a mí me parece además que es un sistema que introduce muchísimas garantías y mucha credibilidad en nuestro sistema. Por eso yo lo cuido. Yo creo que hay que cuidarlo, no podemos hacer otra cosa, ¿no? El sistema de exámenes nuestro, hay quien dice, es un sistema anticuado porque ahora hay sistemas que reconocen de distintas maneras, etc. Bien, todo eso está muy bien, pero hasta que eso no esté perfectamente asentado, el sistema nuestro de exámenes asegura que los exámenes que vosotros realizáis en los centros asociados, los realizáis vosotros, que la calificación que obtenéis es la que obtenéis vosotros y que los títulos que obtenéis son los que obtenéis vosotros. No he oído yo nunca a nadie que ponga en duda que los títulos de la UNED son títulos universitarios y son lo que son. Al revés, a veces lo que he oído es decir, caray, qué grado de exigencia. Cuando yo estudié en la universidad, en fin, hace ya unos años de eso, cuando yo estudié en la universidad negociábamos con el profesor si esta parte de la materia entraba, no entraba, etc. Bueno, eso en la UNED no existe, como bien sabéis. Por tanto, los alumnos de la UNED con un título de la UNED está más que demostrado que se saben todas las materias de su diploma, de su titulación, de lo que sea, ¿no? Por tanto, yo creo que eso sí que lo tenemos que cuidar. Y el sistema de exámenes que nosotros tenemos es un sistema que debe favorecer que los estudiantes puedan organizar su estudio, ¿no? Si me permitís, yo soy historiador de la educación y una de las materias que enseñaba aquí en la UNED hace muchos años era la historia de los sistemas educativos contemporáneos y yo enseñaba a mis alumnos de pedagogía entonces cómo se construyó el sistema universitario alemán, el Humboldtiano, ¿no? Y Humboldt tenía un dicho y era muy importante, era un lema, ¿no?, de la Universidad de Berlín,
que era que el estudiante tenía que estudiar en soledad y libertad. Y a mí me parece que es una idea muy bonita, ¿no? Lo nuestro no es exactamente eso, pero también es en parte eso. Y nosotros tenemos que facilitar que nuestros estudiantes se puedan autoorganizar, dándoles el apoyo que necesiten tutorial o de encontrarse con colegas en el centro asociado, etcétera. Pero nuestro sistema se basa sobre la autonomía del estudiante. El estudiante tiene que construir su propio estilo de aprendizaje y llevarlo adelante, ¿no? Y eso implica el sistema de exámenes también. El sistema de exámenes es un sistema que debe favorecer que el estudiante se pueda ir preparando. Y este sistema que al final hemos montado de 2 semanas de examen, en septiembre no se puede hacer porque es muy complejo por los periodos, pero en febrero y en junio los exámenes principales, 2 semanas con una intermedia, lo que permite es que uno pueda dosificarse y organizarse su ritmo de exámenes de una manera mucho más racional, ¿no? Y yo creo que eso es beneficioso para el proceso de estudios, ¿no? Y por tanto yo creo que eliminar esa semana intermedia sería un error, ¿no? Carlos Hernández Simón nos escribe diciendo: estimado profesor Tiana, quisiera preguntarle por el encaje de la UNED en el sistema universitario español, así como el internacional, como una universidad semipresencial. Por otra parte, darle sinceras gracias por la oportunidad de preguntar en línea y, asimismo, destacar la importancia de la participación en las elecciones a rector para que cada cual vote, en fin. Pues bueno, la verdad es que la UNED está muy reconocida, tiene un lugar reconocido en el panorama universitario español, ¿no? A veces, a mí en esta campaña me ha dado a veces un poco de pena cuando oía decir en algunos casos, para atacarme a mí, supongo, porque para eso soy el rector, para atacarme a mí, decir, la UNED cada vez pinta menos en el sistema universitario. No es verdad, es que no es verdad. Yo vengo hoy de una reunión de la CRUE y formo parte del comité permanente de la CRUE. ¿A qué rector de una universidad no reconocida le van a sus colegas, sus iguales, a invitar a formar parte del órgano que dirige la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas? La UNED es una universidad reconocida y es una universidad que además ha construido un sistema semipresencial, yo creo que está muy bien dicho, porque es una mezcla entre un sistema completamente a distancia y un sistema presencial, incluso que no tiene por qué ser igual para todos, que unos estudiantes pueden hacer más énfasis en lo virtual o en la distancia y otros más en lo presencial, y esa combinación es muy interesante, y eso nos hace algo distintivo. Si me permitís que diga, hoy precisamente en la CRUE, hablando de estas cosas, uno de los rectores estaba hablando de que ellos estaban desarrollando un campus virtual para dar un tipo de respuesta diferente a los estudiantes, y planteaba las dificultades que tienen en las universidades para hacer realidad esa enseñanza virtual, porque los profesores no están acostumbrados, porque los procedimientos no siempre son, porque aunque tengan tecnología, claro, tecnología como Moodle para una universidad de 8.000 estudiantes se puede muy fácil, pero para una de 200.000 pues tiene otra dificultad, ¿no? Y para ellos era difícil, y yo cuando les oía decía, pues hijo, para mí no es tan difícil. Yo creo que la UNED en eso ha sabido hacerlo, ¿no? Y por eso yo me atrevo a decir, en fin, estamos en campaña, que tenéis que pensar un poco también qué opciones de las dos que ahora tenéis delante de vosotros es la que creéis que mejor responde a lo que esta universidad debe ser hacia el futuro, ¿no? Somos una universidad reconocida, somos una universidad que está siendo aceptada como una universidad de pleno derecho en España, pero entre las universidades a distancia europeas tenemos un lugar preeminente, y entonces yo creo que esto es muy importante que no nos equivoquemos en decisiones, que no seamos ligeros, que no tengamos experiencias aventureras, que vayamos adelante y que busquemos un sistema en nuestra universidad que haga que caminemos, que nos transformemos, pero con la seguridad necesaria de que estamos haciendo las cosas bien. Bien, tenemos otra pregunta un poquito. Sara Pinedo de Derecho nos pregunta si, dice, estudiar en la UNED a veces parece imposible, dan ganas de abandonar. ¿Qué Sí. van a hacer para que no nos vayamos? Bueno, la verdad es que yo creo que Sara tiene, en fin, la habilidad de poner el dedo en un punto crítico no diría de la UNED, sino de las universidades a distancia. Hace un mes y poco más, en una reunión de la Asociación Europea de Universidades a Distancia, en que estuve como formando parte precisamente en la ciudad de Maastricht,
La vicerrectora de la Open University del Reino Unido, que estaba allí, nos planteó la inquietud, la preocupación, incluso el temor que están teniendo ellos en el Reino Unido con este mismo problema del abandono, ¿no? No lo digo por aquello de que mal de muchos sea consuelo de tontos, porque efectivamente es consuelo de tontos, pero quiero decir que es que ahí tenemos un problema real. Y yo creo que en la universidad, en la nuestra, hemos empezado a reaccionar y a dar pasos en esa dirección. En estos años hemos puesto en marcha proyectos piloto. Hay varias facultades y escuelas que están trabajando en proyectos piloto, por ejemplo, de informar a los estudiantes antes de matricularse sobre qué condiciones, en función de sus condiciones, de qué deberían matricularse o de qué no, hasta dónde podrían llegar. Hay centros asociados que han puesto en marcha experiencias de mentoría, o bien de tutores que actúan como mentores, o bien de estudiantes de los cursos superiores que actúan como mentores de los cursos primeros, que yo creo que nos valen como para mostrar el camino por donde vamos, ¿no? El problema del abandono exige actuaciones de diverso tipo. Exige una actuación de conseguir que los estudiantes no se sientan solos, que se sientan apoyados a lo largo de su proceso, que tengan con quién comentar sus dificultades y resolverlas, y al mismo tiempo que encuentren el apoyo institucional a través de los centros asociados, de los cursos virtuales, etcétera, ¿no? Eso es lo que lo hace complejo. Eso es lo que lo hace complejo, que todo ese tipo de cosas en conjunto pues no siempre las hacemos del mejor modo posible, y por eso es por lo que tenemos que trabajar en esa dirección muchísimo más. Con las experiencias que hemos desarrollado estos 4 años, con los proyectos piloto que hemos desarrollado, yo creo que estamos ahora mismo en las condiciones de poder hacer de esto un plan más sistemático para la universidad. Yo creo que nuestros estudiantes, fundamentalmente de los primeros cursos, necesitan ese tipo de apoyo. Los que pasan el segundo curso normalmente terminan, o sea, lo adaptan a sus necesidades, pero los estudiantes de primero, los estudiantes de segundo, es verdad que deben ser objeto de un cuidado especial, para que no digan lo que Sara dice, estudiar en la UNED es muy difícil. Otras preguntas sobre los exámenes. Isabel Lafuente nos pregunta que qué piensa del depósito de exámenes, si tiene prevista una modificación al respecto. Bueno, este tema del depósito de exámenes, la representación de estudiantes sabe que fue tema tratado en Consejo de Gobierno, y que precisamente este rector, no sé si es inmodesto que lo digan, este rector se batió el cobre para que eso saliera adelante. No es el caso de todos los que han sido candidatos en estas elecciones, ¿no? Pero sí fue mi caso. Yo creo que con todo lo que podamos debatir sobre el repositorio de exámenes, porque efectivamente pues hay exámenes que pueden quedarse obsoletos, y hay un debate muy interesante en torno a esto, porque si los exámenes se quedan obsoletos porque la materia ha cambiado, pueden despistar al estudiante más que orientarle. Bien, eso está bien, lo podemos debatir todo eso, pero yo creo que tiene una función, que es que le dan una orientación adicional al estudiante sobre qué es lo relevante en el estudio de una materia, ¿no? Y yo creo que eso merece la pena mantenerse. Vamos, yo lo he mantenido, de hecho, y es una cosa que estamos desarrollando. Y no es por más motivo que porque creo que ayuda al estudiante a organizar su proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Más preguntas tenemos? Sí, tenemos una pregunta de Reader de Vocación. ¿Reader de Vocación? Sí, de Reader. De buenas tardes, señor Tiana. ¿Tienen previsto implantar el grado de magisterio en los próximos años? Da las gracias por el grado en criminología. Sí. Dice, desde mi punto de vista, hace falta ampliar la oferta de estudios de la UNED. Un abrazo y muchas gracias por su respuesta, Reader. Bueno, pues la verdad es que en estos años hemos ido ampliando la oferta. Le voy a contestar, lo de magisterio, no crea que no. En estos años hemos ido ampliando la oferta y hemos hecho varias cosas. Hemos creado los grados combinados, algunos de ellos muy novedosos, por ejemplo, la posibilidad de combinar, no es un título doble, no es lo mismo, es un grado combinado, son 2 grados separados, pero combinados para que no cueste el tiempo de uno tras otro, sino más sintetizados. Por ejemplo, hemos hecho uno muy novedoso en trabajo social y educación social, que ninguna universidad está ofreciendo algo de ese tipo. Hemos puesto en marcha ahora, para el curso que viene, el grado en criminología.
y hemos empezado a diseñar unos grados interdisciplinares más abiertos al estilo de los que se están haciendo, por ejemplo, en la Universidad Abierta del Reino Unido, ¿no? Y hemos puesto en marcha títulos nuevos de máster. Pero es verdad que el de magisterio hay personas que llevan tiempo esperando si se puede poner en marcha, ¿no? Yo debo decir que el proceso de construcción de una nueva titulación en cualquier universidad, no en la UNED solo, es un proceso complejo. Y es un proceso que debe tener su origen en la propia facultad que propone la titulación. O sea, que decir que el rectorado puede animar a hacerlo, pero al final quien tiene que preparar la propuesta, quien tiene que preparar la memoria, quien tiene que mandarla a la ANECA, quien tiene que decir cómo se va a constituir ese plan de estudios, quien tiene que decir qué profesorado hay, al final es una facultad que es la que, o varias facultades cuando son interdisciplinares, que proponen una titulación, ¿no? Yo he tenido ocasión de hablar con mis compañeros de la Facultad de Educación. Yo soy catedrático de Educación y, por tanto, estoy en esa misma facultad. Y sé que han tenido debates grandes sobre la posibilidad, la conveniencia o el modo de organizarlo. Hasta ahora no han llegado a aprobar la puesta en marcha de un título de magisterio. Sé que hay una parte de la facultad muy importante que está con esa idea y que lo quiere hacer, ¿no? Y yo confío en que lo hagan. Desde luego yo les apoyaré en todo lo que pueda, porque me parece que para nuestra universidad puede ser interesante hacer esa oferta, ¿no? Estos años, además, ya por último, han sido años en que no era fácil ampliar la oferta mucho porque estábamos extinguiendo los planes antiguos. Por cierto, con muy poco conflicto, y se han hecho de una manera muy bien y muy tranquila con los miles de estudiantes que teníamos. Pero claro, teníamos los planes antiguos que se estaban extinguiendo y los nuevos que se estaban desarrollando y ahora llegan a su acreditación. Claro, han sido años que teníamos muchas titulaciones entre manos, ¿no? Este año ya extinguimos los últimos planes que quedaban de las antiguas licenciaturas y diplomaturas y yo creo que tenemos mucha más capacidad de repensar titulaciones nuevas porque precisamente hemos clarificado ya un poco ese panorama tan complejo de titulaciones que teníamos. Isabel Pérez de Educación nos pregunta si se van a flexibilizar los criterios de la matrícula de febrero. Bueno, esto ya sé que es un tema que ha dado mucho juego, ¿no? Y que incluso se han hecho propuestas por otros candidatos, por la candidata con la que estamos en la última vuelta, ¿no? Diciendo que van a eliminar los criterios. Bueno, yo quiero empezar recordando algunas cosas. La primera es que bienvenido sea ese debate porque hace 3 años no se podía hacer, porque no había matrícula en febrero. Hasta hace 3 años no hubo matrícula en febrero. Los estudiantes se matriculaban a partir de octubre, entre octubre y noviembre. Y se hacían 2 pagos posibles, uno en el momento de la matrícula y otro a final de diciembre. No. Desde hace 3 años, porque yo lo propuse en mi programa y me gusta cumplir las cosas a las que me comprometo, pusimos en marcha una ampliación de matrícula en febrero. La ampliación de matrícula en febrero tiene su complejidad, porque para la universidad eso era absolutamente nuevo. Significa abrir otro periodo de matrícula, someter a las facultades, a las secciones que trabajan con las matrículas de los estudiantes, a trabajar en otros periodos diferentes cuando todavía no habían terminado de corregir la matrícula anterior. Suponía, además, que parte de los ingresos que la universidad hacía en octubre se pasan al año siguiente y entonces, claro, entenderán ustedes que aunque no sea lo más importante en la universidad, si no existe, si no funciona, si va a la quiebra, pues entonces ya pueden imaginar lo que sea, que no va a hacer nada. Y además pueden ustedes imaginar que abrir los cursos virtuales en febrero con una matrícula abierta, pues plantea más dificultades, porque los estudiantes que llegan tardíamente deben incorporarse tardíamente a los cursos virtuales y correríamos el riesgo de que al final el tiempo lectivo efectivo pues fuese más corto, ¿no? Entonces, por eso introdujimos una serie de requisitos para hacer esto ordenadamente y controladamente y sabiendo que el riesgo que corría la universidad era un riesgo asumible. Eso me ha gustado a mí hacerlo siempre. Quienes dicen que yo no sea arriesgado, no, creo que en mi vida he demostrado bastantes veces que lo soy, pero me gusta saber qué riesgos corro y sobre todo no correrlos yo, sino no hacerlos correr a la universidad. Y entonces a mí me parece que eso es importante. Como el primer año hicimos eso, controlamos los riesgos
y vimos que los requisitos que habíamos puesto se podían flexibilizar, lo hicimos. Y este año se han flexibilizado. Y yo ya tengo idea de cómo podemos flexibilizar algunas cosas, porque estoy seguro que se puede flexibilizar. Pero si yo, el próximo año, en febrero, eliminase cualquier requisito, podía meter a esta universidad en problemas económicos, en problemas académicos y, en última instancia, en problemas de atención al alumnado. Y a mí me parece que eso es sagrado y eso es algo que no podemos hacer. Por tanto, flexibilizaremos todo lo que podamos. Yo tengo ideas ya de cómo podemos hacer, se puede hacer de distintas maneras, seguiremos ampliando la posibilidad de plazos de pago de matrícula, porque antes eran solo 2, ahora hay 4 para los que se matriculan en julio, pero podemos seguir más allá, seguramente ya no nosotros con nuestros propios medios, sino llegando a acuerdos con instituciones bancarias para que eso se pueda hacer, pero no tengan duda de que lo flexibilizaremos como podamos, pero siempre que la universidad no corra riesgo y que no corra riesgo el servicio que les prestamos a ustedes, porque si no estaríamos haciendo las cosas mal. Marisa Zú nos pregunta ¿para cuándo las tutorías con preguntas directas en red? Marisa. Tutorías con preguntas directas en red. Bueno, no sé exactamente a qué se refiere. Hoy en día tenemos tutorías por videoconferencia que pueden hacer preguntas directas en red. Supongo que no será eso a lo que se refiere, porque eso está funcionando. Supongo que se puede referir más bien, por ejemplo, a no solo videoconferencias, sino webconferencias, que se puedan seguir de una manera más flexible. Bueno, yo creo que en ese tipo de cosas estamos, ¿no? O sea, nuestra universidad es una universidad que desde un procedimiento bastante clásico, basado en el papel, el teléfono, cosas así, ha ido evolucionando mucho, incorporando nuevas tecnologías, lo que llamábamos en su momento nuevas tecnologías, que empezaron siendo tan simples como el audio o el vídeo, etcétera, y luego ir incorporando todas las herramientas informáticas, internet, etcétera, y estoy convencido de que no hemos llegado al final de ese proceso, o sea, ahí tenemos que seguir avanzando, ¿no? Yo creo que ya estamos empezando a hacer experiencias de diverso tipo en ese sentido, pero creo que hay que generalizarlas todavía más, ¿no? Yo creo que una de las cosas que, si yo soy elegido rector, debemos hacer es hacer una planificación de inversiones muy práctica y muy ligada a lo que esta universidad necesita para invertir en tecnología, no solo en infraestructuras de todo tipo, invertir en tecnología para ampliar el servicio de ese modo. En estos últimos meses, hace muy poquito, por ejemplo, bueno, pues acabamos de cambiar la web de la universidad, no sé si la han visto, la verdad es que es mucho más atractiva y además para hacerla accesible mucho más fácilmente por dispositivos móviles, ¿no? Bueno, pues era una cosa que parecía muy sencilla, pero que no habíamos hecho. Bueno, pues ya está hecha, ahí está. Y ya ustedes pueden entrar y pueden hacer su proceso de matrícula cuando llegue el próximo año de una manera mucho más fácil a través de dispositivos móviles. Bueno, eso que hemos conseguido hacer ahí y que hemos conseguido hacer en otras cosas, somos conscientes de que nos falta más por hacer. Yo quiero hacerlo cuanto antes sea posible, pero nuevamente digo, aquí necesitamos implicar a las autoridades que nos financian, básicamente los ministerios, y por eso una parte muy importante de la tarea que yo tengo previsto realizar si continúo siendo rector es precisamente trabajar con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Hacienda para conseguir que esas inversiones que necesitamos sean realidad. Pedro Marchante nos pregunta su opinión sobre la coincidencia de las elecciones de representantes de estudiantes con los exámenes. Bueno, esa es una situación que no es fácil de resolver. Nosotros aquí, para las elecciones de estudiantes o para los procesos electorales que tienen que ver con estudiantes, entenderán que tenemos todo un conjunto de limitaciones. Nosotros tenemos una matrícula que abrimos en julio y que mantenemos hasta el mes de noviembre. Por lo tanto, hasta diciembre prácticamente no hay censo de estudiantes de la universidad. Y entonces, si yo abro un proceso electoral de rectorado de estudiantes, lo abro en octubre, en noviembre, es que no podría hacer un censo de los estudiantes reales de nuestra universidad. Por tanto, lo más pronto que podemos empezar a hacerlo es en enero, febrero, cualquier tipo de procesos. Si esos procesos tienen que extenderse hasta junio, pues entonces estamos muy condicionados en el tiempo.
En un año como este, que hay elecciones al rectorado y que hay elecciones a estudiantes, pues los plazos son mucho más justos, y entonces eso es lo que ha pasado este año. Los censos de tutores, hemos tenido elecciones de tutores, de representantes de profesores tutores en el último trimestre del año, pero ese es un censo más sencillo de realizar, ¿no? Yo creo que es que cuando estamos manejando, no sé si ustedes saben cuántos tienen derecho a voto, no sé si lo saben, pero son del orden de 165.000 con derecho a voto. A eso hay que añadir todos los que hacen formación permanente, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, los que tienen derecho a voto en la elección de representantes de estudiantes, pues es un volumen tan grande que la organización de eso entenderán que no es sencillo. Entonces no es ningún capricho, sino que es que hay unas condiciones que, si yo optara por otra decisión, dejaría fuera estudiantes que no podrían entrar en el censo y no podrían ejercer su derecho a elegir sus representantes, ¿no? Por tanto, si es verdad que genera alguna disfunción, yo les tengo que pedir disculpas, no les puedo decir otra cosa, pero no puedo sería irresponsable hacerlo de otra manera. De nuestro correo también hay una pregunta de Isabel, de rector. Soy una estudiante con discapacidad y quiero saber si usted trabaja con las organizaciones que defienden nuestros derechos al definir su política universitaria. ¿Es accesible para nosotros la UNED? Bueno, la UNED ha tenido siempre, eso ya lo sabe, si usted es un estudiante con discapacidad lo tiene que saber, la UNED ha tenido siempre una vocación especial de servicio y de atención a las personas que, por las características que fueran, tenían difícil ir a otras universidades, ¿no? Y entre ellos las personas con discapacidad, no solamente, pero las personas con discapacidad y sobre todo con determinadas discapacidades que tienen muchos más problemas para acceder a otro tipo de aulas universitarias. Y por eso han venido a nosotros pues, la mayoría de los estudiantes universitarios con discapacidad que hay en el sistema universitario español, ¿no? Del orden del, no sé las cifras de este año, pero del orden del 40% o así de estudiantes universitarios españoles con discapacidad están estudiando en la UNED. Bueno, por algo será. Es decir, algo les ofrecerá la UNED, ¿no? Nosotros hemos puesto en marcha una unidad de atención a los estudiantes con discapacidad, UNIDIS, es conocida por sus siglas, que la verdad es que trabaja espléndidamente desde hace muchos años, ¿no? Y que además trabaja con todas las organizaciones que trabajan en el ámbito de la discapacidad. Tiene un consejo académico en el que está representado el CERMI, hay representadas distintas organizaciones de estudiantes de personas con discapacidad, ¿no? Y entonces eso la verdad es que son aliados nuestros imprescindibles, ¿no? Y por tanto la voluntad de inclusión y la voluntad de acogida y de atención a los estudiantes con discapacidad ha sido siempre permanente en nuestra universidad. Ahora, no les voy a mentir tampoco, es que hay tal avance tecnológico continuamente que es difícil a veces, parece que es una carrera de nunca acabar, ¿no? Nosotros hemos creado, por ejemplo, una cátedra específica con Vodafone para trabajar sobre la accesibilidad en el ámbito tecnológico, en las web, en internet, etcétera, y están haciendo unos trabajos espléndidos, pero es que cada día están cambiando las tecnologías y hay veces que las cosas que estamos llegando a hacer están cambiando continuamente. Nuestro esfuerzo sigue siendo siempre el mismo, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Cuando uno lo mira, yo entré en la UNED hace 37 años, va a hacer ya. Cuando entré en la UNED, esto era una cosa muy pequeñita y muy simbólica, y hoy en día es si me permiten, una gran industria de producción, de atención educativa a los estudiantes con discapacidad, ¿no? Y yo creo, por tanto, que este es uno de los signos de identidad de la UNED y que vamos a seguir cuidando siempre, ¿no? Carlos Hernández Simón dice, señor rector, creo que la idea de potenciar el papel de los centros es fundamental en el modelo semipresencial, es decir, que como usted mismo indica, y en este sentido, ¿podría dar un ejemplo, si le es posible, de favorecer la mentorización de los alumnos para prevenir el abandono, contando con los centros asociados? Muchísimas gracias y saluda cordialmente, Carlos. Sí, la verdad es que, vamos a ver, en los sistemas universitarios, no solo en los sistemas a distancia, en los sistemas universitarios, por ejemplo, es el caso de Oxford o Cambridge, por hablar de universidades no menores, ha habido siempre esta figura del tutor, que era la persona
que seguía a los estudiantes que llegaban al college y que les asesoraba, les seguía, les apoyaba, les animaba en el estudio para que continuaran ese proceso. Por lo tanto, es una figura que no es nueva, es una figura que ha existido, ¿no? Entonces nosotros hemos tomado esa figura en las universidades a distancia y lo hemos convertido en nuestros profesores tutores, ¿no? Nuestros profesores tutores son personas que ayudan a nuestros estudiantes a organizar sus estudios en un sistema en el cual el profesor está más lejos porque en el equipo docente está aquí, ¿no? Pero el modelo que nosotros hemos ido construyendo históricamente ha tenido que ver, en la corta historia, bueno, no tan corta, 45 años de la UNED, ha tenido más que ver con tutores que apoyaban académicamente a los estudiantes en el estudio de las materias, ¿no? Y eso está muy bien, y eso yo creo que es una iniciativa muy buena. Pero la verdad es que para luchar contra el abandono, a veces lo que hace falta es un tipo de persona que aliente, que anime, que apoye, que estimule, que si uno se desengancha, le llame y le diga, oye, ¿te pasa algo que llevas desenganchado un tiempo, que no estás aquí participando? Y eso es lo que yo quiero expresar con ese término de mentoría, ¿no? Por distinguirlo de tutoría, porque la tutoría nuestra está como muy hecha ya del modelo, ¿no? Entonces la mentoría sería más eso. Hemos experimentado dos tipos de mentorías. Una son profesores tutores que, además de esa tarea más académica, o en vez de esa tarea más académica, hacen una tarea de seguimiento de los estudiantes. Es lo que hacen, por ejemplo, universidades a distancia, universidades virtuales en línea, que dicen, oiga, usted tendrá un profesor que le apoyará siempre y que le llamará y qué tal. Bueno, ese profesor suele ser un mentor, alguien que te sigue y el proceso de estudio es un proceso que tiene que seguir el estudiante, ¿no? Pero nosotros hemos probado también otra figura, y en el Centro Asociado de Sevilla, por ejemplo, hay una experiencia muy interesante que se ha hecho con estudiantes de los últimos cursos que actúan como mentores de los estudiantes de los primeros cursos y que les pueden apoyar hasta decir, bueno, cuando os queréis matricular, ¿qué es lo que queréis hacer? A ver, pensadlo un poco, mira a ver qué tiempo tienes, tal, qué supone examinarte de estas materias. Mira, mejor coge esta y aquella en lugar de estas dos, porque estas son especialmente más complicadas, o porque tal, o... En fin, es ese tipo de persona que sigue al estudiante, que se interesa por él, que le ayuda a encontrar muchas veces los recursos. A veces no hace falta que sea un gran experto académico en una materia muy concreta, pero sí una persona que conoce el sistema. Es más una tarea de orientación en ese sentido que una tarea de enseñanza en un sentido más estricto, ¿no? Y esas experiencias que hemos desarrollado, yo creo que todas ellas nos apuntan a que es una buena decisión y lo que queremos es, bueno, como decía antes, generalizarla, hacerla sistemática en la universidad. Óscar Muñoz Gallego nos pregunta, buenas noches, me gustaría saber si tiene pensado, es estudiante de psicología, y nos pregunta si tiene pensado hacer algún cambio con los criterios para poder matricularse en el TFG en la convocatoria extraordinaria de septiembre. Y afirma, es muy frustrante tener todo el grado aprobado y perder un año hasta el final del próximo curso. Sí. Bueno, este es un problema que hemos tenido este año, efectivamente, y ha habido muchos estudiantes que estuvieron, en fin, protestando por este motivo, y yo creo que, bueno, me atrevería a decir que creo que tienen razón, que perder un año entero para hacer un TFG es algo que se debe intentar evitar. Lo que sucede es que la configuración de los TFGs, que es una materia más del plan de estudios, está dentro de un plan de estudios de una titulación, está aprobada por ANECA con unas determinadas características y está desarrollado por una facultad, por unos departamentos, etc. Entonces, desde el rectorado, lo que tenemos que hacer es trabajar con la facultad correspondiente para ver cómo podemos conseguir que pueda haber modificaciones en el plan de estudio que lo contemplen eso. El rector no puede ordenarlo por sí, metería además a la universidad en un problema porque si hace un cambio en una titulación que no esté aprobado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, podría encontrarse con que el título perdiese su validez, y eso, por favor, estamos hablando de palabras mayores, por lo tanto el rector no puede imponer nada en eso, pero tiene que trabajar con las autoridades académicas de la titulación correspondiente para hacer ese tipo de propuestas. Yo creo que hay algunas de esas propuestas que son razonables y yo confío en que podamos trabajar para resolver algunas de esas situaciones
que me parece que deberían dárseles algún tipo de salida. Pablo Unicles dice: soy estudiante de la Escuela Técnica Superior en Ingeniería Electrónica y Automática. Pregunta por qué no hay vídeos grabados previamente explicando las asignaturas, de los cuales, ya me has dado una idea, a los cuales solo habría que ir completando curso a curso, realizados a ser posible por los equipos docentes, dice. Podrían mantenerse mientras esté activo más de 5 cursos. Y, entre paréntesis pone: por evitar derechos de autor. Si se hiciera esto, los tutores podrían dedicarse a resolver dudas. Bueno, esta es una de las cuestiones que a mí en este tiempo se me han ido planteando, ¿no? Y es que yo creo que detrás de su pregunta, que tiene sentido, yo creo que detrás de su pregunta lo que subyace es la necesidad de que la UNED revise la metodología que tiene. Eso no se hace porque hasta ahora no está establecido que deba hacerse así, no porque este rector quiera o no quiera, sino porque nuestra universidad ha ido adoptando unas normas sobre cómo deben llevarse a cabo la metodología en los cursos virtuales, en las distintas materias, etcétera, y es la que se ha ido desarrollando. Eso no estaba contemplado en origen y, por tanto, los profesores no están obligados a hacerlo. Es verdad que cada vez más profesores lo han ido haciendo, aunque no fuera una obligación establecida como tal, lo han ido haciendo porque pensaban que era una iniciativa positiva para los estudiantes. Yo creo que ahora lo que estamos es en un momento en que ya terminados los planes antiguos, instaurados y acreditados, en proceso de acreditación los nuevos, yo creo que debemos revisar el planteamiento metodológico. Yo en mi programa he planteado una cuestión que tiene que ver con eso, que es la definición de una carta de servicios al estudiante. La carta de servicios lo que quiere es decir, oiga, cuando yo me matriculo en la UNED, ¿qué es lo que yo debería recibir como mínimo en relación con los materiales, los foros, etcétera y tal? Y en ese contexto tendría sentido lo que usted dice, ¿no? Y yo creo que con eso podríamos dar respuesta. Yo, si continúo siendo rector, tengo el empeño, porque además soy de educación y este es un tema que me atrae especialmente, tengo el empeño de adecuar y desarrollar la metodología propia de la UNED, que quizás en algunas cosas todavía está un poco siendo heredera de nuestras tradiciones, que están muy bien porque es la que nos han hecho ser lo que somos, pero sin duda en algunas cosas tenemos que irlas adaptando a las nuevas necesidades que se van planteando. Muchas gracias por su incitación, porque la verdad es que me parece que hace usted muy bien en incitarme a que no se olvide que ese es un tema importante. Borja Castejón pregunta: ¿le gustaría saber su postura y opinión sobre las tasas universitarias para próximos cursos? Dice: ¿seguiremos siendo los estudiantes los que aportamos el 60% del presupuesto de la UNED o se suavizará esto y se intentará volver al anterior porcentaje del 40%? Bueno, ante todo, Borja, permíteme que te salude. Me alegro de verte por estos medios, ¿no? La verdad es que sabes que hemos hablado mucho de ese tema y a mí me parece que la UNED está siendo tratada injustamente desde ese punto de vista. Y los estudiantes de la UNED están siendo tratados injustamente, ¿no? Porque realmente pagan unas tasas. Es verdad que no son de las más altas de las universidades españolas, es verdad que estamos en el tercio inferior, pero es verdad que son unas tasas desproporcionadas con la financiación pública que recibimos, ¿no? Lo que pasa es que hemos vivido varios años de unos recortes muy drásticos. Ha caído la financiación pública de la universidad, de la UNED, en prácticamente un 20%, una quinta parte de la financiación pública que recibíamos se ha perdido en estos años y entonces la verdad es que eso nos lo hace más difícil, ¿no? A pesar de todo, y aunque hemos discutido sobre algunas de estas cosas, yo la verdad es que me propuse contener el precio de matrícula y en general es verdad que lo hemos contenido. No quiere decir que no haya subido nada, pero ha ido subiendo en cantidades mucho menores en conjunto que en casi cualquier otra universidad del país, ¿no? Ahora, tiene razón en que en proporción con la financiación pública que tenemos los estudiantes siguen pagando cantidades más altas. Desde luego mi empeño es con el Ministerio de Educación. Bueno, el Ministerio de Educación actúa de canal, luego al final es el Ministerio de Hacienda quien prepara los presupuestos generales del Estado, es continuar trabajando en esa dirección. En estos años, en los dos últimos años hemos conseguido
que después de que dejase de caer la subvención nominativa, el dinero que nos dan por ser universidad pública, pues que por lo menos fuera el Ministerio reconociendo que nos tenía que dar algo más. Por ejemplo, la compensación de matrícula gratuita para los estudiantes con discapacidad. Los estudiantes con discapacidad tienen matrícula gratuita, no tienen que pagar, pero es la universidad y los demás estudiantes quienes se hacían cargo del coste de esa matrícula. Ahora ese dinero nos lo da el Ministerio de Educación. Bueno, oye, no es que eso sea suficiente, pero algo es. Yo desde luego creo que debemos seguir insistiendo. Yo lo he ido haciendo, a veces con menos éxito del que me gustaría, pero yo creo que es inevitable que sigamos ahí trabajando como gotas malayas, una vez detrás de otra, en esa dirección. Por eso he propuesto en mi programa hacer un contrato programa con el Ministerio de Educación y Hacienda, en última instancia, con el Gobierno, como tienen muchas universidades con sus comunidades autónomas, porque eso es así, y es un modelo de financiación plurianual con una parte, un grueso condicionado y una parte pequeña de incentivos, más una parte de infraestructuras, que nos permita trabajar con una cierta capacidad de planificación. Y en ese contexto, mi perspectiva es que las matrículas de los estudiantes no sigan creciendo, a ser posible que fueran disminuyendo, pero para eso tenemos que conseguir una compensación, porque claro, simplemente rebajar los ingresos no es solución, porque entonces no podríamos dar el servicio que debemos prestar, ¿no? Y yo creo que en esa línea debemos trabajar. Yo, en el tiempo que he sido rector, he propiciado no solo conversaciones mías, sino que lo saben algunos de los delegados generales de estudiantes, que he propiciado reuniones de ellos con el Ministerio de Educación para hablar de estos temas, para que escucharan directamente a los estudiantes plantear sus reivindicaciones, y con los profesores tutores por resolver también sus dificultades y sus problemas, ¿no? Y entonces yo creo que esa es la línea que debemos seguir desarrollando. También me achacan a mí que hayan crecido, por ejemplo, las segundas y las terceras matrículas. Claro, ha sido en el periodo que estaba yo de rector, pero en fin, quiero recordar que eso fue fruto de un decreto ley del año 2012, en el que el Gobierno estableció las tasas universitarias de otra manera y puso un porcentaje mucho mayor de participación en los estudios a los estudiantes de segunda y tercera matrícula. La consecuencia es que las incrementó enormemente. Claro, nosotros no tenemos capacidad, siendo una universidad pública, de poner los precios a nuestro antojo. Eso ha coincidido en el tiempo que yo era rector, entonces hay estudiantes que estarán cabreados conmigo porque dirán que yo he subido las matrículas. Pero en fin, demos a Dios lo que es del Dios y a César lo que es del César. Y en este caso el César no tiene mucho que ver con eso. Iván Otero pregunta, ¿cuál es la postura de su candidatura en cuanto a los grados de 3 años? Bueno, yo no es solo lo que yo pienso como candidato, es lo que yo he pensado como rector y el modo en que yo he actuado en el seno de la CRUE, de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. La CRUE, cuando se aprobó el Real Decreto que establecía esa posibilidad, tuvo una posición clara y yo la avalé siempre y lo manifesté, incluso yo promoví en lo que pude el que se apoyase esa decisión, y era: no podemos estar ofreciendo lo mismo en grados de distinta duración. No podemos estar ofreciendo lo mismo en un grado de 3 años o en uno de 4 años. No tiene sentido, la gente no lo puede entender. Si un licenciado en Derecho tiene que tener una competencia para trabajar como titular en Derecho, pues será la misma duración en una universidad o en otra. No tiene sentido que eso sean dos cosas diferentes, ¿no? Otra cosa es que puede haber grados de 3 años y grados de 4 en ámbitos diferentes, con contenidos diferentes y con finalidades formativas diferentes. Obviamente eso se puede discutir, ¿no? Pero no tiene sentido que las titulaciones que conducen al final a unos perfiles profesionales iguales pues tengan una duración diferente, un coste diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, mi posición es en eso totalmente acorde con la que tienen los rectores de las universidades españolas en su amplia mayoría, que es las titulaciones que todos nos ponemos de acuerdo en que deben tener unas características comunes, tienen que tener la misma duración, y luego, si nosotros somos capaces de
digamos, de inventar otro tipo de titulaciones con otras características formativas. ¿Por qué? No cualquier titulado tiene por qué llevar el mismo proceso de formación. Pues eso, y por tanto, ahí, bueno, lo contemplaríamos. Pero hoy por hoy yo creo que la UNED bastante tiene con las titulaciones que está desarrollando, con las nuevas que está pensando, y por tanto yo creo que en ese campo, bueno, estamos siendo más cautelosos, porque yo creo que prestamos un mejor servicio y una mayor claridad en la respuesta a nuestros estudiantes, ¿no? Óscar Busto nos pregunta que qué opinión le merece la postura de algunos departamentos que no permiten la presencia de los representantes de los estudiantes en las revisiones de examen. Pues la verdad es que no sé, no sé cuáles son los casos, porque está claro que tenemos un reglamento y que tenemos unas normas que dicen que debe ser así. Por tanto, si alguien no lo permite, pues yo lo que les diría a los representantes de estudiantes es que alcen su protesta por la vía más adecuada, porque eso es un incumplimiento de la normativa. Yo, personalmente, como profesor, he asistido a tribunales de revisión de mi departamento y había un representante de estudiantes. Si está por videoconferencia o si está presente, tal, eso es otra cosa, y ya eso puede variar, pero desde luego que no lo permitan no tiene sentido. Andrea RP pregunta: buenas tardes, soy una estudiante de la Escuela de Informática y se ha encontrado con dos problemas. No tenía tutorías en Madrid y ha conocido la nota de la PEC después de hacer el examen. ¿Cómo puede el alumno saber de los conocimientos de la asignatura sin tener esa información? Bueno, vamos a ver. En el nuevo modelo de Bolonia, que se instauró la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, uno de los componentes importantes era la evaluación continua. La evaluación continua es un elemento formativo de ese conjunto, ¿no? Es verdad que eso no es sencillo de hacer en una universidad como la nuestra, no sé si en otras, pero en la nuestra desde luego no es sencillo, y además teníamos una tradición de las pruebas de evaluación a distancia tradicionales que nos venía marcando la línea fundamental. La realidad es que las PEC tienen distintas configuraciones en distintas materias, por tanto yo no me atrevo a responderle en términos generales sobre cómo está concebida la PEC y qué componentes tiene, porque no sé muy bien su caso particular. Yo en distintas asignaturas que yo mismo he sido docente, pues hemos tenido PEC que estaban concebidas de manera diferente y que tenían funciones diferentes. Si la PEC a la que usted se está refiriendo es una PEC que desde luego tiene, entiendo, carácter formativo y por tanto debe ser algo que le ayude a usted en su proceso de estudios, pues entonces evidentemente hay un problema en que no tenga usted la calificación a tiempo para preparar su prueba. Si esa PEC tuviera, en cambio, como decimos los pedagogos, discúlpeme, un carácter sumativo, quiere decir que es una nota adicional para hacer una media para luego para el examen, no sería tan importante, pero sin saber muy bien cuál es el caso concreto, no me atrevo a decirlo, ¿no? Es verdad que hay casos en que hay centros asociados que no tienen un número de estudiantes suficientes para tener tutorías presenciales en todos los casos, y entonces ahí, digamos, encargan a tutores la corrección de las pruebas de evaluación continua, etcétera, y puede ser que se haya algún desajuste. Yo le agradecería que cuando eso ocurra usted lo reclame por las vías formales, porque de verdad que si hay una disfunción deberíamos arreglarla. También Andrea nos pregunta si para el próximo año, ya hemos tratado este tema, pero bueno, para el próximo año se va a eliminar la obligatoriedad de matricularse de 36 créditos en el primer plazo de matrícula de febrero. Bueno, yo ya le he contestado al respecto. Mi idea es continuar flexibilizándolo tanto como podamos, pero no hasta el punto de que pongamos en riesgo la universidad y el servicio que nosotros les prestamos. Entiendo que para algunos estudiantes eso es atractivo, pero yo lo que les digo es: entiendan que hasta hace 3 años no lo teníamos, que ahora lo tenemos y que los procesos estos son paulatinos. Un cambio de esta naturaleza en una universidad no se hace un día para otro, y yo creo que lo hemos hecho, yo estoy satisfecho, lo hemos hecho con responsabilidad, hemos abierto nuevas posibilidades y lo hemos hecho manteniendo las características de nuestra universidad y el funcionamiento. Tenemos que ir acabando porque se nos acaba el tiempo y bueno,
es que la hemos dejado, eran de las que teníamos hechas por los estudiantes. Si todos pagamos lo mismo, ¿por qué no tenemos los mismos servicios? Juan Manuel, de Económicas. Bueno, eso efectivamente, si han recibido ustedes mis correos electrónicos que hablaban de una estudiante de Sanabria y demás, no me lo he inventado, es verdad, tengo el correo electrónico si alguien lo quiere ver, el de la estudiante de Sanabria, que planteaba exactamente eso, ¿no? Yo creo que ese es uno de los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Porque efectivamente el hecho de que los estudiantes vivan en distintos lugares, vivan a distinta distancia del centro asociado, o que tenga unas características personales de un tipo o de otro, no debiera redundar en una diversidad de situaciones. Bueno, precisaré mejor, no debieran redundar en una diversidad injusta de situaciones diferentes. Quiero decir, que haya diversidad es inevitable, porque los propios estudiantes son diversos y también ellos piden cosas diferentes muchas veces. Ahora, la universidad debiera asegurar unas condiciones mínimas comunes para todos, y unos servicios mínimos. Y por eso yo le he dado mucha importancia en el programa a la definición de una carta de servicios a los estudiantes, donde precisamente aclaremos estas cosas. ¿Qué es lo que como mínimo un estudiante que viene a la UNED puede esperar y puede pedirnos que le prestemos? No sé, Almudena, si hay más preguntas. Tenemos unas cuantas, pero ya no tenemos más tiempo y entonces, bueno, yo creo que, bueno, pues cerrar un poco la sesión y... Muy bien, intentaremos de todos modos que algunas de las preguntas que han llegado, si podemos, las contestaremos a través de Facebook o de alguna otra vía para que no se queden ustedes sin atención, ¿no? Yo les quiero agradecer mucho su participación y su interés. Las preguntas que ustedes me han hecho son muy pertinentes, la verdad, porque creo que tienen que ver con temas cruciales de la universidad para estos próximos años, ¿no? La verdad es que nos jugamos mucho en el futuro, siempre nos lo jugamos, pero cada vez que decidimos sobre quién va a llevar adelante la dirección de una institución tan importante como nuestra universidad, pues nos jugamos mucho, ¿no? Yo les agradezco su interés porque sé que han estado aquí para conocer mejor, para conocer de primera mano qué es lo que yo propongo, cuáles son las cuestiones que me propongo llevar a cabo si recibo su confianza. Y entonces pues me gustaría que ustedes pudiesen en ese sentido haberse quedado satisfechos con las respuestas. Sé que un formato, por más participativo que sea como este, siempre, bueno, tiene las limitaciones que tiene, pero yo me alegro de haber podido utilizarlo, ¿no? Ahora tienen ustedes ante sí una tarea muy importante en los próximos días, ¿no? A partir del lunes ustedes van a tener que votar y van a tener que ver entre los dos candidatos que hay y sus propuestas, pues cuáles son las que le parecen en primer lugar más interesantes para la universidad, las que le parecen más atractivas para la universidad, pero también, permítanme que se los diga, las que vean más factibles, las que vean más realistas, las que les propongan más garantías. En el fondo todos queremos mejorar la universidad, pero solamente habrá un rector o rectora que lleve la universidad adelante. Entonces yo creo que es una tarea muy importante que ustedes piensen quién de las personas es quien mejor puede llevar adelante esa tarea, ¿no? Yo les pido expresamente que confíen en mí. Estamos en campaña electoral, yo les pido su voto porque ustedes serán libremente quienes lo den. Yo llevo 4 años trabajando como rector de la universidad. No ha sido un tiempo fácil, pero ha sido un tiempo apasionante. Hemos hecho muchas cosas, no todas las que pensábamos hacer, porque siempre es difícil, pero hemos hecho muchas cosas por esta universidad. Hemos prestado mucha atención, yo creo que a las cosas sustantivas y sustanciales que había que hacer. Sin duda quedan cosas por hacer, y como quedan cosas por hacer, y yo me siento más preparado que hace 4 años, y al menos con las mismas ganas que hace 4 años, pues por eso les pido que confíen en mí para seguir haciéndolas. Si ustedes me dan la confianza, no tengan duda de que seguiremos en contacto, les seguiré escuchando y seguiremos resolviendo muchos de esos problemas. Algunos de los problemas que ustedes narran, no puedo decirles sino que me duelen. Me duele que mi universidad
todavía no los haya podido resolver. Pero tenemos que resolverlos, y eso es una tarea en que nos tenemos que poner. Las cosas fáciles ya están hechas, eso ya lo sabemos. Las que quedan son las complicadas, siempre, en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional y en todo. Yo sé que las tareas que quedan son complicadas, pero yo les brindo mi voluntad, mi capacidad y mis ganas de resolverla. Ustedes deciden, entre el lunes y el jueves saben que tienen el voto. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta sesión tan interesante, tan apasionante, y espero que les haya resultado útil y, en fin, fructífera. Muchas gracias.